Pues vamos a iniciar. Bueno, esta es nuestra primera sesión de este año. Algunos de ustedes ya nos conocen, algunos es la primera vez que están con nosotros en una de nuestras sesiones. Este año hemos querido cambiar un poquito el formato de los cursos. Les voy a platicar un poquito, muy brevemente, de cómo iniciamos en el 2014. En el 2014, pues teníamos mi amigo José Luis Monroy y yo, que él es optometrista de Colombia, pero vive aquí en México. Teníamos la inquietud de hacer pues llevar a cabo un proyecto que no había en ese tiempo, que era la realización de cursos y seminarios que fueran independientes de las escuelas y de las empresas. Es decir, que los temas en los que habláramos, de los que tocaran nuestros cursos, fueran cursos en la mayor parte con contenido de tipo clínico que nos sirvieran para nuestra práctica profesional, para nuestro trabajo diario, y en una menor medida pues de tipo teórico y básico. De tal manera que pues quien se interesara en nuestros cursos serían las personas que tienen ya experiencia de trabajo en la optometría, en la parte clínica, pero que según el tema que presentáramos, pues les interesaba actualizarse o adquirir mayores conocimientos o refrescar los conocimientos que tienen de esos temas adquiridos en sus estudios. De tal manera que iniciamos con la organización de cursos presenciales en los que teníamos temas que duraban alrededor de 6 o 8 horas, un curso de duración de hasta 8 horas. Eh, pues poco a poco fuimos modificando el formato hasta que el año, hace 2, 3 años, empezamos a dar la opción de tomar los cursos en línea. Entonces podías tú seleccionar si deseabas asistir de manera presencial a la sala de conferencias donde organizábamos el curso o tomarlo en línea, como estamos haciéndolo ahora, de tal manera que pudieras tomarlo desde otra ciudad o incluso desde otro país. En todos los casos, siempre enviamos la grabación del curso. La grabación se las enviamos y pueden verla las veces que quieran, durante el tiempo que quieran, no tiene caducidad. Es decir, que quienes recibieron grabaciones de cursos de hace 3, 4 años, todavía tienen la posibilidad de verlo cuando ellos quieran. Actualmente, pues con la pandemia y el encierro al que fuimos obligados el año pasado, pues muchas de las empresas y las instituciones educativas se vieron en la obligación de hacer sus capacitaciones, sus conferencias, sus presentaciones de productos, etcétera, de manera virtual, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces eso nos llevó a replantear la forma en que estábamos haciendo los cursos, porque tal vez una sesión de 6 horas, 8 horas de manera virtual pues es un poquito cansada, un poquito larga y se pierde la atención. No es lo mismo que estar de manera presencial en un salón de clases donde pues, en cualquier momento podemos hacer una pausa o en fin, es una situación muy diferente. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este año es acortar el tiempo de nuestras sesiones y hacerlas en formato que se llama live webinar, que es el que vamos a tener el día de hoy, en el que en una sesión corta, que durará alrededor de 1 hora, hora y media, según el tema, puede durar hasta 2 horas, según el tema que estemos tocando, y en el cual nos fijamos un propósito específico, es decir, que el asistente termine la sesión con el objetivo cumplido, es decir, que el tema que se propone pues haya sido de beneficio para su práctica profesional y que salga de la sesión pues con conocimientos nuevos o con la reafirmación de sus conocimientos en un tema específico. Por ejemplo, anteriormente tuvimos cursos de patología ocular, de segmento anterior, por ejemplo, y se cubrían varios aspectos de la patología en general, de la patología ocular en general. En el formato en que pretendemos hacer ahora los cursos, un tema de patología ocular se enfocará exclusivamente a una patología en específico. Por ejemplo,
Puede ser queratocono, puede ser degeneración marginal pelúcida, puede ser una conjuntivitis, etcétera. De manera que podamos abordar ese tema en un tiempo más, pues más reducido y que la persona que se interesó en el tema pues tenga el objetivo cumplido, ¿no? De que ese tema en especial pues ahora tenga mayores conocimientos para aplicarlo en su práctica diaria. Esa es la idea. Y el día de hoy, pues hicimos este tema con un tema perdón, pues con una información que resulta interesante, que quizá no es algo que me ayude mucho a la práctica diaria, pero que yo creo que considero que es un tema que nos interesa a todos los que trabajamos en el área de la salud visual, que es la inteligencia artificial. A lo mejor lo vemos un poquito lejano todavía de nuestra práctica diaria, pero pues la idea de hoy es que, de la sesión de hoy es que ustedes salgan después de estos minutos que van a estar con nosotros, pues con la idea de que esto es algo que se va acercando poco a poco a nosotros y que no podemos estar ajenos a la realidad que hay actualmente. Uno pensaría en estos temas que son de muy tecnológicos, que pues estamos muy lejos, ¿no? Que quizá la gente que practica en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, es más frecuente o más posible que tengan estas tecnologías. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que no es así, que nosotros podemos hacerlo. Incluso en las publicaciones que hacíamos en nuestras redes sociales invitando a las personas a que se inscribieran a este webinar, pues hacíamos mención de que algunas cadenas de ópticas ya están considerando, incluso ya lo están haciendo algunos, de pues implantar estos sistemas de inteligencia artificial en el diagnóstico. Y ahorita vamos a ver en qué aspectos pues es más frecuente que lo estemos encontrando. Así es que no es nada lejano a nosotros esto de la inteligencia artificial en optometría. Entonces nos surge la duda de que, pues, ¿qué va a pasar? Esto, como cualquier tecnología nueva, pues genera expectativas, genera incertidumbre, genera temores. Y uno de los temores es, pues va a llegar el momento en que me sustituya una computadora o un programa de cómputo, me sustituya como profesional de la salud visual. Y pues eso es lo que pretendemos hoy ponérselos a su consideración y que ustedes tengan una opinión, si es que seguramente ya la tienen, pero queremos que esa opinión sea mejor informada respecto a lo que nos espera en el futuro de nuestra práctica profesional. ¿Qué tan lejano es? Pues como les decía, yo no lo veo muy lejano. Como quiera que sea, y ustedes considero que estarán de acuerdo conmigo en que un servicio más profesional y completo que nosotros podamos dar nunca va a ser sustituido por ninguna situación artificial, una máquina, una computadora, un programa de cómputo. De tal manera que siempre será necesario que nos mantengamos actualizados, que pongamos en práctica todos nuestros conocimientos y que le demos al paciente pues una atención completa. Y bueno, quizá me estoy adelantando un poquito a las conclusiones, pero pues es algo de lo que es importante tener en cuenta siempre, ¿no? Antes de empezar con el tema, quisiera presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Julio Torres Fuentes, yo soy egresado de la licenciatura en optometría de la Escuela Superior de Medicina en el Politécnico. Esta licenciatura pues actualmente está en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo Tomás. Tengo una maestría en ciencias con especialidad en metodología de la ciencia también en el Instituto Politécnico Nacional. Hace algunos años estuve en una estancia de investigación y educación en lentes de contacto en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. Tengo un diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje también en el Politécnico y un diplomado en gestión e innovación educativa en la Universidad de Cataluña, España. Fui en algún momento director del SICS Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, donde está actualmente la carrera de optometría. Y desde hace algunos años soy fellow de la Academia Americana de Optometría y también miembro de la sección de córnea y lentes de contacto y tecnologías refractivas de la misma Academia Americana. También tengo muchos años de ser fellow de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto.
Y pues soy fundador, como les comentaba, de este proyecto que se llama Instituto de Educación Continua en Optometría. Y por supuesto, pues muchos años fui profesor de la licenciatura en optometría en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, para la plática de hoy, pues yo la dividí en 5 secciones en realidad, que son estas. Primero, es muy importante que conozcamos los conceptos de los que vamos a hablar, es decir, que tengamos en cuenta cómo se definen estos conceptos, que lo tengamos claro para que no tengamos confusiones en algún momento cuando veamos las características de cada uno. Los antecedentes de la inteligencia artificial, de dónde viene, quién la inició y de qué manera se fue adaptando a las necesidades de la vida moderna. Después, las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ya sea en la vida diaria y específicamente en la salud visual, en lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es el futuro? Al mismo tiempo que veamos las aplicaciones, pues nos vamos a dar cuenta y vamos a ver cuál es el futuro de estas aplicaciones de la inteligencia artificial. Y por supuesto, algo muy importante es que pues conozcamos la opinión de todos respecto a qué nos espera en nuestra práctica profesional después de haber repasado todas estas cuestiones. Muy bien. Bueno, primero vamos a ver, como les decía, vamos a ver las definiciones. Y es muy importante para nosotros que nos consideramos los únicos seres pensantes de la naturaleza, pues que tengamos muy claro qué es la inteligencia, porque a veces es una palabra que usamos a la ligera, ¿no? Podemos decir, ay, pues conozco a esta persona que considero que es muy inteligente, también lo hemos dicho, ¿no? Mi mascota, mi perrito, pues es muy inteligente, pero realmente, ¿a qué nos referimos con ser inteligentes? Con tener inteligencia. La definición de la Academia de la Lengua Española, pues dice que la inteligencia tiene varias acepciones, el concepto de inteligencia. Uno es la capacidad de entender y comprender. Es decir, que tenemos nosotros esta habilidad de observar las cosas y entenderlas. Pero pues esto no sale nada más porque lo tenemos en el cerebro ya implantado, ¿no? De alguna manera hemos desarrollado esa inteligencia. Otra acepción es la que dice es la capacidad de resolver problemas. Efectivamente, pues nosotros somos unos seres que voluntaria o involuntariamente tenemos que resolver problemas todos los días, ¿no? Y de alguna manera tenemos la capacidad muy alta o muy limitada, yéndose a los extremos, de resolver esos problemas. La tercera acepción dice es el conocimiento, la comprensión, el acto de entender. Va muy ligada a las dos anteriores. La otra dice es el sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. Cuando alguien hace algo, algún acto que consideramos que fue en beneficio propio de esa persona o de la comunidad o de alguna situación especial, decimos que fue una decisión inteligente, que fue un acto inteligente. Otra acepción es la que dice habilidad, destreza y experiencia. Pues sí, si no utilizamos la inteligencia, dejamos pasar o desaprovechamos la experiencia que podemos tener en alguna situación y no tendríamos la capacidad de desarrollar habilidades y destrezas. Otra acepción o aplicación de la palabra inteligencia dice es el trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Pues ustedes han escuchado seguramente que pues la parte de la inteligencia de un país, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues al que es una sección de la administración o del gobierno en el que se tratan los asuntos entre países, a veces en secreto, a veces abiertamente, en el que se utiliza información en beneficio del país. Esa es la parte de la inteligencia. Estados Unidos tiene la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo. Aquí en México, pues se supone, no sé actualmente en este gobierno cómo esté ya, pero en los gobiernos anteriores se habló mucho de la
de la parte o el área de inteligencia de la policía, por ejemplo. Y una acepción también que pues no podemos pues olvidar es que dice es una sustancia puramente espiritual. Y como vamos a ver ahorita un poquito en la reseña histórica que vamos a hacer brevemente, pues de la inteligencia, en algunas épocas y por algunos filósofos y pensadores que se dedicaron a este tema de analizar la inteligencia, pues se veía como una forma de manifestación del espíritu humano, ¿de acuerdo? Y pues esto sin meternos enteramente en algún tema religioso, pues es algo que se toca frecuentemente en el que pues la inteligencia, a veces como cualquier cosa que no nos podemos explicar con bases 100% científicas, pues lo podemos tomar como una situación en la que podemos utilizar la fe y lo vemos como algo simplemente de nuestra esencia espiritual como seres humanos. Todas las formas de verlo son válidas. Cada persona puede tener pues su idea de cuál es el origen de su inteligencia o de sus capacidades. La cuestión es que la persona la use de manera positiva en su beneficio, en beneficio de los seres que los rodean, independientemente de la religión que sea. Por supuesto, esa es mi opinión, ¿no? Muy bien. Bueno, hay muchas definiciones históricas de la inteligencia. Como dice aquí, dice, desde los primeros tiempos la inteligencia como capacidad y el conocimiento como fruto de esa capacidad han estado en el centro de las preocupaciones e investigaciones filosóficas. Como les decía hace un momentito, pues una forma de ver la inteligencia o de estudiar la inteligencia desde el punto de vista filosófico, es decir, de la preocupación por el ser humano, que esa es una breve descripción de lo que es la filosofía. Y otra es desde el punto de vista más práctico, es decir, ¿qué hay dentro de la mente humana? Eh, las preocupaciones filosóficas de la inteligencia comenzaron con el filósofo griego Platón, que la identifica como la capacidad de recordar lo que el alma ha contemplado en el Olimpo, que ellos pensaban que era el mundo de las ideas, donde supone que ha vivido. El hombre conoce las cosas porque tiene ideas innatas de ellas. Es decir, que Platón pensaba que las ideas nosotros ya las traemos desde una vida anterior, en el que consideraba que todos los seres humanos venían del Olimpo. Muy bien. Platón es el primero que usa el término idea en cuanto a visión interior, y sus postulados se prolongan en la historia a través de sus muchos seguidores, entre los que destacan San Agustín, quien hace de la inteligencia un proceso de iluminación interior, y René Descartes, que iguala la mente a una sustancia pensante que engendra los conceptos. Seguimos con estos filósofos en que las ideas son algo que ya traemos de manera innata o que son un proceso que se da espontáneamente dentro de nuestro interior. Descartes decía que la sustancia pensante que nosotros tenemos en nuestra mente o nuestro espíritu se alimentaba de Dios y de ahí se engendraban los conceptos o se daban se daban a la luz los conceptos que nosotros teníamos del mundo que nos rodea. Aristóteles es otro filósofo griego, rechaza la interpretación de Platón y explica la capacidad del conocimiento por el proceso de abstracción que hace la mente a partir de las impresiones múltiples que entran por los sentidos. Los datos sensoriales son almacenados y superpuestos. Bueno, aquí Aristóteles ya inicia con la idea de que la mente se desarrolla, la mente tiene un proceso de, pues de observación y de digestión, por decirlo así, de digerir o de alguna manera procesar los datos que reciben nuestros sentidos. Estos información que reciben nuestros sentidos son almacenados en nuestra mente y de alguna manera se superponen para formar las ideas que nosotros creamos. Ya es un sentido menos, digámoslo, menos abstracto, más práctico.
Ok, a partir de la Edad Media, los árabes como Averroes y los cristianos como Santo Tomás o San Alberto Magno explican la inteligencia como un proceso de lectura interna. Ya inician con la idea de que hay un procesamiento de los conceptos de lo que de la información que nosotros obtenemos de la vida diaria a través de nuestros sentidos. Más recientemente, ya para el siglo XVIII, final del siglo XVII, principios del siglo, perdón, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Immanuel Kant inicia una revisión profunda sobre la naturaleza y la importancia de la inteligencia, convirtiendo en una labor lenta y minuciosa que va desde la captación de las impresiones sensoriales por el entendimiento empírico hasta su organización e identificación por el entendimiento puro. La inteligencia es la fábrica que elabora las ideas, no las recibe. Aquí algo que hay que poner atención es que Immanuel Kant en esos años ya inicia con el concepto de la práctica, el entendimiento empírico. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia que nosotros obtenemos de algún hecho, de alguna situación de la vida diaria que captamos a través de los sentidos, nos da la identificación de esos hechos y nos obliga a analizarlos y a entenderlos. En ese proceso es que se fabrican las ideas. Entonces las ideas el ser humano las elabora, no las recibe propiamente como idea. No las recibe de algún ente superior o no las recibe de alguna parte que trae ya innata en su mente o en su alma, como decían los anteriores filósofos. ¿De acuerdo? Con Immanuel Kant nace una gran inquietud en el modo de conocer humano, ya que está convencido de que si se trabaja bien en el entendimiento, este se protege del error. En su inquietud participan todos los de la corriente racionalista del siglo XVIII y los idealistas del siglo XIX. Para todos ellos, como el caso de Wilhelm Hegel o de Fichte, el hombre tiene que valorar su mente como la principal energía creadora. Es la que le asegura el descubrimiento de la realidad y la posesión segura de la verdad. Incluso es la única fuerza humana que le permite al hombre vivir, actuar, relacionarse, progresar y desean llegar a ser inmortal. Bueno, pues sí, realmente, y eso ya lo tenemos nosotros muy claro, porque desde que estamos en los primeros años de estudio, en preescolar, en la primaria, pues los planes de estudio, independientemente de los enfoques que tengan, pues siempre buscarán que desarrollemos nuestra inteligencia, es decir, nos dan información, nos dicen cómo obtenerla por nosotros mismos y nos dicen cómo aprovechar lo que llega de información del mundo que nos rodea a través de los sentidos. Y de alguna manera eso nos permite vivir mejor en la medida que hayamos podido aprovechar esa información, actuar, relacionarnos y progresar. Y de alguna manera, la inteligencia y la forma que nosotros, y de la forma en que nosotros pensamos nos llega a convertir en inmortales. Esto no quiere decir que vivamos toda la vida físicamente en el mundo, sino que nuestras ideas y nuestros pensamientos y lo que logremos con ellos en beneficio de nosotros mismos o incluso en perjuicio de nosotros mismos y de quienes nos rodean, pues pueden trascender a nuestra vida y podemos ser recordados de alguna manera por eh, por nuestros descendientes u otras personas que estudien o que conozcan lo que nosotros hicimos y de alguna manera somos así inmortales. Bueno, es una bonita forma de verlo. Ok, pero como les decía al principio, pues estas teorías o estos conceptos que buscaban una explicación de las ideas y del conocimiento y por lo tanto de la inteligencia como una forma pues muy abstracta que no se relaciona exactamente con el mundo que nos rodea, pues de alguna manera llegó un momento en que hubo quienes pensaron que se debería de cuantificar, que la inteligencia tiene una explicación y en esa búsqueda de esa explicación, Agostino Binet, ya en el siglo XIX,
entiende la inteligencia como la capacidad de hallar soluciones concretas o abstractas a los diversos problemas con que se encuentra el hombre. Por eso intenta, por ejemplo, en su obra Medida de la Inteligencia, cuantificarlas de alguna manera, o al menos a través de sus operaciones. Binet es uno de los primeros teóricos de la psicología que inicia con las pruebas psicológicas, es decir, eh, piensa que la inteligencia y la forma en que piensa el hombre de alguna manera puede ser medida. La capacidad del hombre para interpretar el mundo que lo rodea y, y desarrollar su inteligencia tiene alguna forma de medirse. Y esto es lo que normalmente hacen los psicólogos actualmente con las pruebas psicológicas que de alguna manera miden los diferentes conceptos de la mente humana, no solo la inteligencia. Muy bien, Maurice Terman, igual en el siglo XIX y ya entrando al siglo XX, precisa el concepto de inteligencia y lo define como la capacidad de razonar abstractamente. Esto es muy importante porque el hombre no solamente es inteligente, sino que puede pensar y puede razonar en la forma que piensa y razona. Es decir, por ejemplo, consideramos que un animal de alguna manera tiene una cierta forma de inteligencia al desarrollar ciertas actividades o al adquirir ciertas pautas de comportamiento en una, pues de alguna manera en un entrenamiento, eh, pero no será capaz, pues de realizar abstracciones de cómo es que llega a esa pues a esas capacidades, ¿no? Es decir, no piensa como piensa, ¿sí? Dicho en pocas palabras. Y el ser humano sí, el ser humano puede razonar abstractamente, es decir, puede hacer razonamientos de cosas que aún no suceden, que pueden suceder en un futuro, dependiendo de sus acciones actuales. Eso es muy importante porque nosotros, poniendo el ejemplo de nuestra plática de hoy, eh, a lo mejor yo vi el anuncio en Facebook de que iba a haber esta sesión y me interesó, pero puedo pensar en el futuro, ¿no? Bueno, ¿será en beneficio? ¿Vale la pena que gaste mi tiempo el miércoles en la mañana en esta sesión? ¿Me dará alguna información que pueda yo utilizar en mi vida diaria? Nos estamos haciendo razonamientos abstractos de lo que me conviene o no y pensando en el futuro. Eso es lo que el hombre puede hacer. Bueno, Agostino Gemelli en Italia, más recientemente en su libro Psicología, prefiere entenderla como la capacidad de establecer relaciones, es decir, que pues, todas las ideas, toda la información que nos llega del mundo exterior, de alguna manera podemos relacionarla para obtener una idea o construir una idea. Jean Piaget, más recientemente, la entiende como fuente de operaciones concretas y abstractas, lo que equivale a darle gran sentido dinámico. Ok. Muy bien. Pero el tema de hoy es inteligencia artificial. Entonces, pues debemos definir lo que es artificial, ¿no? Es un concepto difícil pues de razonarlo, de pensarlo, de entenderlo. Pues artificiales, viene del latín artificiales, que significa hecho por la mano del hombre, que no es natural, que es falso, que es producido por el ingenio humano. Ok, nosotros utilizamos la palabra artificial para diversas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, compramos un botecito de jugo de naranja en el súper, pues decimos, no, pues este jugo no es artificial. Si lo quiero natural, pues tendré que exprimir las naranjas yo. Esa es una forma de hacerlo, porque asumimos que ese jugo lo hizo el hombre. Aunque sabemos que de alguna parte de ese jugo en algún porcentaje tendría, aunque sea muy, muy mínimo, tendrá algo de naranja natural, ¿no? Pero pues consideramos que es artificial. Muy bien, pues en ese sentido ya uniendo los dos conceptos de inteligencia y de artificial, llegamos a lo que nos ocupa hoy, que es la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Dice que las definiciones que se han hecho, y ahorita vamos a ver un poquito de la historia, de los antecedentes de la inteligencia artificial,
Dice que es la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas. Dicho de otro modo, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano, que aprendan de la experiencia, averigüen cómo resolver problemas ante unas condiciones dadas, contrasten información y lleven a cabo tareas lógicas. Si ustedes recuerdan en este momento las definiciones históricas que revisamos de la inteligencia, en algún momento, al ver la definición de inteligencia artificial, se darán cuenta de que lo que se ha querido con la inteligencia artificial es imitar la capacidad del cerebro humano. De cualquier manera, esto actualmente todavía está limitado. Obviamente, una máquina o un programa de cómputo con inteligencia artificial puede llevar a cabo todo esto, aprender de la experiencia, averiguar cómo resolver un problema, perdón, ante unas condiciones dadas, analizar la información, contrastarla, compararla y con base en esa análisis llevar a cabo una tarea específica. Eso pueden hacerlo ya actualmente las máquinas. Decimos máquinas por decir el ente creado por el hombre que tiene inteligencia artificial, ¿sí? No necesariamente es una máquina. A veces, por ejemplo, podríamos comparar que el cuerpo humano es la computadora, el gabinete y todo el hardware, pero la inteligencia sería las funciones que realiza el cerebro, que es parte del hardware. ¿Sí? En este caso, el programa de cómputo o todas las secuencias de datos que analiza, pues es lo que es propiamente la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pero algo que, por lo menos desde mi punto de vista, como yo lo he entendido, ahora que he estado buscando información para preparar este tema y de lo que, pues parte de lo que he analizado en algunos años, pues como todos lo hacemos de la información que nos llega de estos temas, es que pues una máquina no puede todavía analizar cómo piensa, de tal manera que no podría en algún momento corregirse o repararse. Aunque este es uno de los objetivos que se están buscando de la inteligencia artificial, no solo llevar a cabo tareas, sino también cómo mejorar su funcionamiento y cómo analizar de qué formas podría en un futuro alterar sus acciones. Ok, muy bien. Pues algo de los antecedentes históricos de la inteligencia artificial. No es un concepto nuevo. Por ejemplo, en el siglo XVII, el filósofo René Descartes, que ya vimos anteriormente, teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes. Uno de los primeros retos formales en este campo lo propuso Alan Turing en 1950, el cual consistía en el siguiente test: un sistema es lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por ser humano ante las preguntas de un juez. Curiosamente, este test o esta prueba o este reto sigue siendo un gran reto al día de hoy. Ustedes recuerdan, Alan Turing es uno de los precursores de la computación moderna y seguramente ustedes vieron la película esta del Código Enigma, donde se trata de una parte de la vida de Alan Turing, quien fue el creador de un código encriptado para comunicación que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y se dice en la película, y bueno, seguramente son hechos reales, de que pues gracias a ese código que propuso este ingeniero norteamericano, me parece que era no, inglés, me parece que era, no recuerdo exactamente, pero en la película menciona que gracias a ese desarrollo del código para encriptar comunicaciones, se llegó más rápidamente al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Bueno, años después, el reconocido informático John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth en 1956. Esta conferencia, pues es uno de hechos históricos importantes que se dan en cualquier actividad humana y que da inicio
al concepto de inteligencia artificial. En realidad se considera como el precursor de la inteligencia artificial a John McCarthy, a quien vemos aquí, es este señor. Junto con sus colegas se reunieron en este colegio en Estados Unidos, el Dartmouth College, en el que sentaron las bases de lo que dio inicio a la inteligencia artificial. Muy bien. A partir de esos años fueron realizando importantes avances como el proyecto ELISA, que es el primer chatbot que implementó el lenguaje natural en NLP, que vamos a revisar un poquito más adelante en el año 1966. Chatbot es un programa que nos permite platicar con una computadora. Ahorita vamos a ver un poquito de la aplicación que tiene actualmente esos chatbots. El programa BKG 9.8 que ganó al campeón mundial de Vagamon en 1979. El Vagamon es un juego de mesa. No es igual, pero es similar al ajedrez en cuanto a que se requiere mucho análisis y mucha aplicación del pensamiento y de estrategia. Los primeros vehículos autónomos en recorrer a importantes distancias en París en 1994 también se desarrollaron en esos años. O la inteligencia artificial Deep Blue, creada por IBM, que venció al campeón ajedrecista Garry Kasparov en 1997. Yo recuerdo en esos años cuando se dio a conocer la noticia de que la computadora Deep Blue iba a jugar ajedrez con el campeón ruso, Garry Kasparov. Pues se decía que la Deep Blue era la computadora, pero en realidad Deep Blue es la inteligencia artificial. La computadora es esta que vemos aquí, es esta IBM. Digamos que estos son el hardware, pero en realidad quien le ganó al ajedrecista ruso fue el programa Deep Blue creado por IBM. Ok, pues actualmente en este nuevo siglo y con la notable evolución tecnológica de la inteligencia artificial, esta se ha convertido en una de las tendencias imparables y los avances en este campo empiezan a ser muy numerosos. Desde sistemas expertos como la Deep Blue, capaces de vencer a un ser humano en cualquier actividad intelectual, hasta asistentes virtuales, capaces de organizarnos la vida diaria. Y pues muchos de nosotros ya utilizamos estos asistentes virtuales, como es el asistente virtual de Google, el famoso ahora que ha tenido un desarrollo muy grande y unas ventas enormes, es el Alexa de Amazon. Y el que todos conocemos, que es el Siri que viene instalado en nuestro iPhone. Quienes tenemos iPhone, tenemos ese asistente virtual. Muy bien, entonces, como vemos en la vida diaria, se aplica en gran medida la inteligencia artificial de dispositivos en el hogar, como termostatos inteligentes, por ejemplo, en casas que tienen aire acondicionado o calefacción, o edificios en los que hay paneles que bloquean la luz solar cuando la temperatura aumenta en el interior. Y ellos deciden, la inteligencia artificial decide en qué momento se bloquea esa luz o se deja pasar según la temperatura que hay en esa habitación. También las aspiradoras ya podemos comprar nosotros, aunque es un poquito cara, pero podemos comprarla ya, aspiradoras que pasean por todos los rincones de la casa. A esta área de la inteligencia artificial se le llama domótica y es uno de los campos más sencillos, entre comillas, de la inteligencia artificial. La domótica es un área que se encarga de la automatización de toda una casa. Por ejemplo, y nosotros ya lo podemos hacer si queremos en cierta medida, por ejemplo, este sistema controla las luces de nuestra casa, controla la calefacción, si es que la tiene, controla el aire acondicionado, controla la hora en que se apaga la televisión, controla la hora en que se enciende o se apaga el Wi-Fi, en el caso de que tengamos ese control para los niños. Si le pedimos que ponga música, va aprendiendo qué música es de nuestro gusto y nos pone esa música, etcétera. Esto ya se está aplicando, incluso hay empresas que te hacen esa instalación en tu casa,
O también tú puedes ir y, por ejemplo, ir a esa tienda de Steren y encontrar artículos que te permiten de alguna manera automatizar tu casa. Por ejemplo, hay sockets para focos que están conectados por Wi-Fi. Entonces tú desde tu teléfono puedes apagar la luz en una habitación, puedes encender el horno de microondas, por ejemplo, puedes encender o apagar la televisión, etcétera. Incluso puedes ver quién toca el timbre con una cámara exterior. Y, en fin, son un sinfín de aplicaciones que hay actualmente. Algo que también es considerado dentro de la inteligencia artificial son los filtros de spam. Estos nosotros los conocemos como filtros que no permiten que a nuestro correo, por ejemplo, lleguen correos de tipo fraudulento o correos que no son, que considera la inteligencia artificial o la empresa proveedora del servicio de correo electrónico que considera que no son de nuestro interés o que pueden perjudicarnos. En realidad, la palabra spam se refiere más a una marca de jamón enlatado. En México no es muy conocido, pero seguramente sí la podemos buscar en el súper. En Estados Unidos y en otros países europeos es muy conocida esta marca de jamón. Y ¿por qué se le puso spam al correo electrónico no deseado? Es porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ciertas organizaciones que apoyaban a los soldados de Estados Unidos en Europa en la guerra, les mandaban paquetes o embarques con alimentos que les hicieran recordar a su país. Y uno de los alimentos que mandaban era el spam. ¿Por qué se considera que no era deseado? Porque el spam no era un alimento recomendado para la buena alimentación de los soldados. Sin embargo, era como un premio, ¿no? Mandarles ese spam. Entonces, de esa manera pues, se determinó el nombre de correo spam como algo que no deseamos. Ok. Bueno, los anuncios personalizados también. Los sistemas de inteligencia artificial impulsados por buscadores y redes sociales son aquellos que analizan toda la información que disponen del usuario para mostrarle anuncios con los que probablemente interactuará. Pues esto es algo que nosotros ya vemos diario, ¿no? Y seguramente ustedes han visto que buscan en Google un producto que a ustedes les interesa y el mismo día, si ustedes se meten a su Facebook, les empiezan a salir anuncios de esos productos, de diferentes marcas o de diferentes tiendas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, analiza nuestro comportamiento y define patrones que utiliza para tratar de vendernos. Es decir que, pues si hay alguien que nos conoce muy bien, pues es nuestra computadora o nuestro teléfono inteligente. Muy bien. Otra forma de aplicación de la inteligencia artificial son los agentes expertos, que son sistemas entrenados por una actividad intelectual específica, partiendo de los conocimientos de los expertos en la materia. Un ejemplo clásico es el de los sistemas que juegan ajedrez. Esto también lo podemos encontrar en máquinas que actualmente se han desarrollado para pues, elaborar los lentes oftálmicos. Si ustedes tienen la oportunidad de asistir, que los dejen entrar a un laboratorio moderno, un laboratorio oftálmico moderno, se darán cuenta de que ya las actividades que realizan las personas son realmente limitadas. Incluso ustedes pueden ver, hay una marca de equipo para laboratorio de óptica oftálmica que tiene bisiladoras automáticas en las que pues únicamente la máquina requiere de la información de la forma del armazón y la persona que está en el laboratorio en realidad lo único que hace es proveerle a la máquina con las charolas con el armazón y los lentes ya generados. Y la computadora los va introduciendo a su sistema y en la máquina reconoce exactamente cuál es el ojo derecho, cuál es el ojo izquierdo y la forma en que los va a biselar.
Y todo esto se hace en una banda sin fin en la que el operador va colocando las charolas. Esa es una aplicación de la inteligencia artificial en nuestra área. Otra es los chatbots, son los sistemas que realizan un interesante uso del Natural Language Processing, del procesamiento del lenguaje natural, y mejoran con cada experiencia. Permiten una comunicación bidireccional coherente entre seres humanos y máquinas, ya sea oral o escrita. Este parte de la inteligencia artificial del NLP, o Natural Language Processing, o procesamiento del lenguaje natural, pues es una parte importante del desarrollo de la inteligencia artificial, ya que permite la interacción verbal o escrita entre máquina y ser humano. Incluso nosotros ya lo podemos, pues de alguna manera experimentar. Por ejemplo, cuando en una llamada telefónica a una empresa nos dice el saldo, por ejemplo, de nuestra tarjeta de crédito, o nos dice cuánto es lo que debemos de pagar para el servicio de internet o de cable, de televisión, etcétera. Y el chatbot nos dice exactamente cuánto es lo que debemos de pagar gracias a este procesamiento del lenguaje natural. Es decir, no nos atiende una persona, nos atiende una máquina. En los videojuegos también la inteligencia artificial es una de las principales fuentes de mejora en la búsqueda por conseguir que la máquina actúe de forma coherente y realista en una partida o en un juego, ya sea un soldado enemigo o en un coche de carreras. Pues los que acostumbran jugar estos videojuegos, pues lo verán diario cuando lo hacen, en que a veces el soldado, por ejemplo, en estos juegos de guerra, el soldado enemigo se mueve de diferentes formas, dependiendo de la situación en la que nosotros como jugadores estemos. Y esto no se lo decimos nosotros, se lo dice la inteligencia artificial. Es decir, el videojuego va aprendiendo cómo nos comportamos y va adaptando su juego o la forma en que juega a nuestra forma de jugar. Ok, también los vehículos autónomos, pues es algo que ya hemos visto mucho en estos años recientes, en que se han desarrollado sistemas que procesan grandes cantidades de datos, de información, en tiempo real para determinar la trayectoria correcta del vehículo y prevenir accidentes, tales como atropellar a alguna persona, algún peatón o chocar con otro vehículo. Sin embargo, pues se han visto noticias, ¿no? De que la inteligencia artificial todavía está en desarrollo en este momento con los vehículos autónomos. Un vehículo autónomo sigue dependiendo en gran medida de que el pasajero, tripulante, por mucho que no lleve las manos en el volante, pues quizá no pueda ir como en la foto leyendo un libro, ¿no? Debe tener cierta atención todavía, porque en algún momento el sistema podría fallar o podría interpretar erróneamente los datos que le dan. Incluso hace poco yo leí en el periódico bueno, cuando digo periódico no es que lo lea en papel, sino que lo ve uno ya en las páginas, en los sitios web de los periódicos, en el que vi que un automóvil automático Tesla, autónomo, me refiero a autónomo, se encendió solo y se salió del garage donde estaba guardado y fue a chocar por ahí en alguna casa. Entonces todavía pues está viendo que hay mucho por desarrollar en este campo. Muy bien. Los asistentes virtuales es una de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, en las que el asistente virtual reconoce nuestra voz y se adapta a la forma en que pedimos las cosas. Entonces, por ejemplo, pues quizá un asistente al que le pidamos la receta de una carne, pues de cómo hacer una carne, el asistente virtual sabe que nosotros somos mexicanos y no argentinos. Entonces nos va a recomendar cierta forma de hacer la carne que se utiliza en México, a menos y no de la forma en que se hace en Argentina, por ejemplo. Si nosotros le damos instrucciones específicas, bueno, sí lo hará, ¿no? Si le decimos, dame todas las recetas o las mejores recetas de hacer una carne estilo argentino, pues sí lo hará. Pero si nada más le decimos, quiero las recetas de cómo hacer una carne, pues quizá nos dé recetas de cómo se utiliza en el país donde yo vivo. O incluso analizará nuestro acento, nuestro lenguaje, para ver de qué forma nos da la información.
De esa manera actúan los asistentes virtuales. Muy bien, bueno, pues esas fueron entonces las aplicaciones principales en nuestra vida diaria. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene varios niveles de desarrollo y sobre todo, pues ahora que los revisamos, que los vamos a revisar, los vamos a analizar desde el punto de vista de aplicación en el área de la salud. Los niveles de desarrollo no quiere decir que hayan sido en el tiempo determinado, es decir, que fueron un nivel de desarrollo que se utilizó en unos años y que actualmente ya no se usa. Quiere decir que se sigue utilizando, pero su uso depende del objetivo que nosotros persigamos. Y puede utilizarse actualmente un nivel de desarrollo inferior y al mismo tiempo utilizarse un nivel de desarrollo más avanzado. Y vamos a revisar cada uno de ellos antes de ver las aplicaciones en el área de la salud. El primer nivel de desarrollo, el más básico, es el de detectores automáticos simples. Un programador da al software descriptores matemáticos de las características que va a detectar y un algoritmo ve esos patrones en las imágenes entrantes. Es decir, hace un patrón de reconocimiento. Claves positivas son combinadas para producir el indicador de diagnóstico. Y un ejemplo de esto es, bueno, antes de seguir, algoritmo es un sistema de procesamiento en el cual la computadora recibe instrucciones de qué pasos va a seguir para llevar a cabo una tarea. Es un procesamiento de instrucciones, ese es un algoritmo. Y un algoritmo puede considerarse también, por ejemplo, en nuestra área. Nosotros tenemos ciertos pasos para adaptar un lente de contacto, por ejemplo. Y nosotros seguimos un sistema, un método que puede también considerarse como un algoritmo. Es decir, primero vemos los parámetros oculares del paciente. Bueno, primero hacemos un interrogatorio, historia clínica, etcétera. Parámetros oculares, estado refractivo, estado de salud ocular. Determinamos en base a los parámetros de los lentes de contacto que tengamos disponibles cuál es el más adecuado y hacemos la prueba. Bueno, en rasgos así muy generales, ese sería nuestro algoritmo que nosotros seguimos para hacer una adaptación de lentes de contacto. Un programa de cómputo también recibe esos pasos y los sigue para lograr un objetivo. Una aplicación actualmente que se está utilizando son los patrones de reconocimiento por medio de las cámaras de vigilancia de la calle, en las que se determina cuántas personas usan cubrebocas. De alguna manera, el programa determina, identifica la persona, el patrón de reconocimiento identifica a la persona, identifica la parte del cuerpo de esa persona donde debe usar el cubrebocas y nos da la información respecto a si lo usa o no. ¿De acuerdo? Esa sería una aplicación del nivel de desarrollo más básico de la inteligencia artificial, que es el detector automatizado simple. El siguiente nivel es la máquina de aprendizaje básico. En este abordaje de la inteligencia artificial, el algoritmo es alimentado con reglas básicas relacionadas en cómo se ve la enfermedad, con un set de entrenamiento, que se le llama así, de imágenes de ojos afectados e imágenes de ojos normales. El algoritmo examina las imágenes para aprender las diferencias. Entonces, al programa de inteligencia artificial, en este nivel de procesamiento de aprendizaje básico, se le muestra, por ejemplo, la imagen de un fondo de ojo normal. La imagen aprende a identificar las partes del ojo normal, del fondo de ojo normal, y se le da también la información de la imagen de un ojo con algún padecimiento, por ejemplo, en este caso un desprendimiento de retina. Y entonces la máquina aprende a identificar los componentes de esta patología, comparándolo con los componentes de la imagen del fondo de ojo normal. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente nivel de inteligencia artificial es el de máquina de aprendizaje avanzado. En este tipo de estructura de aprendizaje consiste en una o dos capas de pequeñas unidades de cómputo interconectadas llamadas neuronas, que imitan la estructura multicapas de la corteza visual.
ya tenemos un inicio de una red, lo que se llama una red neural. Es decir, estos sistemas, pequeñas unidades de cómputo interconectadas, se interconectan de manera similar a como lo hacen las neuronas, por eso se les llama así neuronas. ¿De acuerdo? El siguiente desarrollo es el aprendizaje profundo con redes neurales convolucionales o CNNs. Este término de aprendizaje profundo, que se le llama Deep Learning, se usa ya que existen múltiples capas interconectadas de neuronas, se requieren nuevos abordajes para entrenarlas. Esta iteración de inteligencia artificial se acerca bastante al pensamiento, entre comillas, ya que las redes neurales convolucionales o CNNs aprenden a desarrollar sus tareas a través de la repetición y la autocorrección. Bueno, aquí hay dos conceptos interesantes, que es la iteración. La iteración es un concepto que se utiliza en inteligencia artificial y que se refiere al hecho de que una máquina realiza una actividad una y otra vez hasta que la aprende. Es un proceso de experiencia de aprendizaje en el que la computadora adquiere la información, adquiere el aprendizaje y ese proceso sirve como base para la siguiente iteración, para el siguiente proceso de aprendizaje, de tal manera que lo relaciona y de esa manera puede adquirir la experiencia de lo que aprendió e interconectarlo. Estas redes neurales convolucionales se refiere a un sistema, déjenme ver mi acordeón porque son conceptos que no son de mi uso diario. Según un código convolucional es un tipo de código de detección de errores. Es decir, estas redes neurales detectan los errores, aprenden de la experiencia y lo comunican a otras unidades de cómputo o neuronas dentro de esa red neural. De manera que se van autocorrigiendo a través de la repetición o de la iteración de los sistemas. Muy bien. Bueno, el último sistema, el más avanzado, es el de aprendizaje basado en características de la enfermedad, comparándolo o contra el aprendizaje basado en imágenes, lo que se le llama black box. Es decir, en este sistema, la computadora o el sistema de inteligencia artificial aprende las características de una enfermedad. Obviamente es la información que la persona que desarrolla este sistema le va dando a la computadora. Y también hay otra forma basado en el uso de imágenes, como lo que veíamos anteriormente. Esto se le llama black box. Y están aquí las dos formas, ¿no? Mediante la inteligencia artificial abierta, que se refiere a que tiene la información de cómo está, por ejemplo, localizado el disco óptico aquí, cuáles son las características de esa retina y de alguna manera cómo se puede desarrollar un sistema en el que por medio de código de colores, pues la inteligencia artificial identifica las características de esta imagen. O la otra es con el sistema Black Box, en el que todas las imágenes están metidas en este sistema y la computadora las compara y las analiza. Y las dos llevan a un diagnóstico, por ejemplo, en este caso sería el glaucoma. Y ahorita vamos a ver cómo lo hace ya en la práctica. Dice, muchos desarrolladores de la inteligencia artificial oftalmológica prefieren diseñar sus algoritmos basados en características conocidas de la enfermedad. Cuando se supervisa cómo trabaja el algoritmo, es posible verificar que los resultados están basados en la presencia de los signos clínicos que un ser humano podría identificar. Ok, entonces, pues, ¿qué podemos pues concluir de esto? Es que, pues, la capacidad de un sistema de inteligencia artificial de realizar un diagnóstico depende en gran medida de la información que se le dé. Y esta información puede ser por medio de imágenes o puede ser por medio de datos de información de características de la enfermedad. ¿Ok? De tal manera que no se aleja mucho de los conocimientos que tiene un ser humano. Es decir,
un sistema de inteligencia artificial actualmente, por lo menos actualmente, será muy difícil que nos indique un descubrimiento de una enfermedad o de una característica de una enfermedad, una característica nueva. Va a ser muy difícil que lo haga, pero sí va a ser muy efectiva para darnos el diagnóstico de esa enfermedad porque está utilizando información basada en datos que un experto en el tema le ha dado. ¿De acuerdo? Bueno, la inteligencia artificial ha invadido todos los campos de la actividad humana y la oftalmología y la optometría pues no pueden ser la excepción. Y vamos a revisar pues algunos de las aplicaciones que tenemos actualmente. Una de ellas es el sistema IDX-DR, es IDX-DR, que es un sistema que se utiliza para identificar el riesgo o el avance de una retinopatía diabética. Es el triaje de retinopatía diabética con este tema que ha sido aprobado recientemente por la FDA. Ustedes saben que el concepto de triaje o triage, que actualmente se utiliza mucho para el COVID, para los pacientes con COVID que llegan a un hospital, es un sistema que se utiliza desde hace muchos años en el ámbito hospitalario o en el ámbito de salud en general, mediante el cual se hace un análisis del paciente y con base en los signos, síntomas y la gravedad del padecimiento del traumatismo con el que llega, se determina qué tan urgente es su atención. De esa manera se determina cuáles pacientes pasan primero a atención, sobre todo cuando la capacidad del hospital o de la clínica es limitada o está siendo superada. Entonces, por ejemplo, cuando llega una persona con una enfermedad a un hospital, si sus signos, síntomas no son tan graves, pues tendrá que hacer fila después de pacientes que tengan mayor gravedad que él. Ese es el triaje o triage. Este mismo concepto lo utiliza este sistema de inteligencia artificial para determinar si hay presencia o riesgo de retinopatía diabética. Como les decía, está diseñado exclusivamente para monitorear retinopatía diabética, incluyendo edema macular. El sistema es el primero en implementar la inteligencia artificial y no requiere la participación del doctor para interpretar los resultados. ¿Qué tal, O sea, si nosotros compramos este sistema, pues no necesitamos ser oftalmólogos para determinar el riesgo o la presencia de retinopatía diabética. Esto es algo muy importante porque en algunos sitios de nuestro país o en algunas regiones del mundo no hay presencia de profesionales, ya no digamos de medicina básica, sino de especialistas en oftalmología. Y como ustedes saben, la retinopatía diabética es uno de las principales causas de ceguera en el mundo. Entonces, pues es algo que adquiere gran importancia para el campo de la atención en áreas en las que no hay suficientes profesionales. Si nosotros lo vemos desde nuestro ámbito, como les decía al principio de la plática, en muchas cadenas de ópticas, no, voy a quitar la palabra muchas, en algunas cadenas de ópticas, en algunas clínicas, algunos profesionales están adquiriendo estos sistemas para hacer recaer la responsabilidad del diagnóstico en personal que no necesariamente está 100% capacitado para ese diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, sin meternos en la discusión de campos profesionales, pero, por ejemplo, un optometrista que trabaje en una cadena de ópticas, su principal labor será la de evaluar la visión del paciente, pero sabemos que la visión del paciente puede estar afectada por diversas causas y una de ellas es la retinopatía diabética. Por lo tanto, el optometrista tendrá la capacidad de hacer una prueba de fondo de ojo y determinar si tiene retinopatía diabética. Pero a veces el optometrista no tiene el entrenamiento, me refiero ya para el entrenamiento específico que tendría que tener un oftalmólogo especial con su especialidad en retina, de realizar un diagnóstico más temprano o de monitorear ciertos signos en la retina
que otro profesional no podría hacerlo, incluso si es médico, ¿de acuerdo? Entonces, con el uso de estos sistemas, cualquier persona puede hacer un diagnóstico apoyado, por ejemplo, por supuesto, en la inteligencia artificial y puede canalizar al paciente y salvarle en alguna medida, pues tanto su salud en general como su visión. ¿Ok? El sistema incorpora un algoritmo que analiza las imágenes capturadas por una cámara retinal de la marca Topcon NW400 y este es el sistema. Realmente pues el sistema de inteligencia artificial está dentro de la computadora que se enlaza a la cámara de fondo de ojo Topcon. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la ventaja, como les decía, de este sistema? Que pues en situaciones en las que no hay la presencia de un oftalmólogo o en las que no se requiere, pues se puede utilizar. Como les decía, ya en México hay una cadena de ópticas que está utilizando este sistema, no precisamente, tengo entendido que no precisamente de esta marca, pero que sí se basa en inteligencia artificial para hacer análisis de retina. Entonces, la persona que atiende en el consultorio, pues lo único que necesita es pues, conocimientos básicos de el manejo del equipo. Por supuesto, debe de conocer de la retinopatía diabética para dar la información adecuada al paciente, pero su labor se limita simplemente a canalizar o no, dependiendo de los resultados del sistema, al paciente a un oftalmólogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro sistema de inteligencia artificial es el Pegasus AI, que realiza un triaje de glaucoma. Esta tecnología de inteligencia artificial está desarrollada para monitorear y detectar muy tempranamente y tratar la neuropatía óptica glaucomatosa. Este sistema de inteligencia artificial está utilizando el Pegasus AI, se está utilizando por una compañía llamada Visulitux en la toma de imágenes estereoscópicas del disco óptico para diagnosticar glaucoma. Y en la página de esta empresa, pues está disponible el catálogo de este sistema para quien desee adquirirlo. Y nos da este ejemplo de todo las pruebas que se realizan para diagnosticar el glaucoma. Pues todo es lo que se supone que nosotros como profesionales de la salud visual en determinado momento podemos realizar para determinar si hay o no glaucoma. Una es la tonometría, en la que medimos la presión intraocular, la oftalmoscopía para ver los parámetros del disco óptico, la gonioscopía para ver cómo está el ángulo iridocorneal y el ángulo trabecular más bien. La perimetría para revisar la sensibilidad de la retina y ver si hay escotomas. La paquimetría para observar el espesor corneal. Y finalmente la prueba de tomografía de coherencia óptica, ¿sí? en la que podemos ver el espesor de las fibras del nervio óptico. Con este sistema de Pegasus, ahí lo único que se necesita es el OCT, en el que obtenemos una imagen en tercera dimensión de la cabeza del nervio óptico, un escaneo de la cabeza del nervio óptico, que aquí se ejemplifica, en la que pues esta imagen mejorada en tercera dimensión y el uso de la inteligencia artificial, gracias a la red de Deep Learning que ya revisamos, nos da como resultado el diagnóstico de glaucoma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante también porque no requiere de la presencia de un oftalmólogo, de la intervención de un oftalmólogo. Y nos da información de periodos de inicio de glaucoma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, pues como otra forma en la que se aplica este análisis es en la detección de retinopatía diabética. Y aquí están los pasos principales. Una es
si ustedes se acuerdan del primer uso del nivel más bajo de aplicación de la inteligencia artificial, es de la localización de patrones, reconocimiento de patrones. Pues esto es aquí se utiliza el reconocimiento de anomalías en el fondo de ojo. En esta etapa no determina qué son, simplemente las reconoce, las anomalías. Enseguida, no sé si ustedes alcancen a escuchar, aquí mis vecinos se les ocurrió cortar el pasto y, el perro está ladrando un poquito. Espero que no moleste mucho para la plática. Bueno, es lo malo estar haciendo estas sesiones en la casa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Espero que no interrumpan mucho. Les decía, el primero hay el reconocimiento de patrones en el que se identifican las anomalías en el fondo de ojo. Después, estas anomalías ya se identifican específicamente qué son. Por ejemplo, aquí ya se señalan los microaneurismas. Aquí ya se señalan los exudados y las hemorragias. ¿De acuerdo? Están perfectamente localizadas. También se hace un análisis del tamaño de la amplitud del disco óptico vertical, y con base a toda esa información se determina un grado, se le da una graduación o una escala de gravedad de la retinopatía diabética. ¿Ok? Y bueno, pues la información se da así nada más nos dice, este paciente tiene un grado tal de retinopatía diabética. Por ejemplo, en este ejemplo que les pongo aquí es un grado 3, apenas si se ve, es un grado 3 de retinopatía diabética. Y pues así se determina, nosotros podemos determinar si canaliza o no a una atención oftalmológica más especializada. ¿De acuerdo? También este sistema se utiliza para analizar la degeneración macular asociada a la edad, ya sea húmeda o seca. Se utiliza también las imágenes de OCT y se determina qué tan grave es el estado en el que se encuentra esa degeneración macular, solamente por la imagen que se obtiene del OCT. Y aquí está, pues qué tan útiles son estas pruebas. Se determina el grado de sensibilidad y el grado de especificidad en la detección de la mácula, el análisis de la mácula mediante el OCT. Si ustedes recuerdan, todas las pruebas clínicas que se hacen, ya sea de laboratorio o de gabinete, ya sea en el área médica general o en el área médica especializada, y también las que utilizamos nosotros en optometría, tienen una validación, es decir, un grado de certidumbre en los resultados que vamos a encontrar. A esto se determina la sensibilidad y la especificidad. Igual esto se ha escuchado mucho últimamente en las pruebas para detección de COVID. ¿Qué tanto grado de especificidad y sensibilidad tienen esas pruebas? Y hay algunas que tienen un grado mayor, otras menor, y eso determina la validez de esa prueba. La sensibilidad de una prueba se refiere a la habilidad para identificar correctamente una enfermedad, y la especificidad se refiere a la habilidad de identificar correctamente a un paciente sano. Es decir, que, por ejemplo, si nosotros hablamos de una sensibilidad de un 98%, es que tiene una muy alta habilidad esa prueba para identificar una enfermedad. Es decir, va a haber pocos falsos negativos. Y si tiene un 99.6% de especificidad, como en este caso de este sistema en que determina anomalías relacionadas a una patología, nos da un 99% de especificidad, es decir, una habilidad muy alta de determinar que una persona está sana. ¿De acuerdo? Esto se utiliza también para la detección de características consistentes con la presencia de degeneración macular, con la detección de características consistentes a la
degeneración macular asociada con la edad de tipo seco y de tipo húmedo. Y aquí están sus grados de especificidad y de sensibilidad. Ok, este algoritmo dice aquí, lo aclara, está clínicamente validado y desarrollado en comparación con un oftalmólogo. Es decir, que un oftalmólogo bien entrenado, con experiencia suficiente, pues tendría la misma confiabilidad en detectar la degeneración macular que la confiabilidad que tiene este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, otra aplicación de la inteligencia artificial es el sistema SensiMed Triggerfish, que es este lente de contacto. Seguramente ustedes han visto esta imagen ya en muchas ocasiones. Es un lente de contacto que se utiliza para monitorear la presión intraocular. Este es de gran ayuda para detectar los cambios continuos en la presión intraocular en periodo de 24 horas. Como ustedes saben, la presión intraocular varía durante el día. Esto nos puede dar información precisa de qué tanto varía, a qué niveles alcanza ese incremento o esa baja en la presión intraocular. Y haciendo un análisis de esos datos y de las actividades que esté realizando en ese momento el paciente, pues nos va a dar una información más precisa de qué tanto riesgo tiene el paciente de adquirir glaucoma, de desarrollar glaucoma, o si ya lo tiene, en qué etapa del desarrollo de esa enfermedad está, y de esa manera poder dar un tratamiento más específico. Y consiste entonces en un lente de contacto de hidrogel de silicón, es decir, un lente blando con un diámetro de 14.1 milímetros y una variedad de curvas base, diferentes curvas base para que se elija la que mejor se adapta al paciente. Y está diseñado para permanecer en el ojo por 24 horas continuas. Este lente tiene dos sensores aquí que detectan ligeros cambios espontáneos en la circunferencia corneal. Es decir, la presión intraocular, pues como ustedes saben, altera la circunferencia corneal y esta alteración va a ser detectada por este sensor. Bueno, y el sistema funciona con estas partes. El lente de contacto colocado en el ojo, una antena que se coloca en la cara del paciente rodeando el ojo donde está colocado el lente de contacto. Esta antena está colocada por un cable muy delgado a una caja, a un sistema de recolección de datos, de grabación de datos. ¿Ok? Pues este sistema pues se está utilizando ya en algunos países. No es tan nuevo, ya tiene cierto tiempo y pues nos permite monitorear la presión intraocular. Otro sistema que utiliza la inteligencia artificial, ya no es tanto para hacer diagnósticos, sino para ayudar a pacientes con baja visión, es el Seeing AI, que es una aplicación, creo que es de Microsoft. Es una aplicación para smartphone que transforma en identificación con audio los objetos vistos por la cámara. Es decir, el sistema le dice al paciente qué es lo que está viendo. Estamos hablando de pacientes con pérdida de visión, con baja visión, en los que es de gran ayuda que todavía pueden identificar, por ejemplo, un objeto, pueden identificar la presencia de un objeto, pero no identifican qué objeto es. O pueden identificar un letrero en una puerta, pero no identifican las letras y no pueden leerlo. Pueden identificar la presencia de una persona, pero no identifican qué persona es. Entonces el sistema nos ayuda a ese paciente a identificarlo con el nombre de la persona, con la lectura de ese letrero o con la descripción del objeto que está observando el paciente. La aplicación reconoce a las personas y te dice, te la describe. Mujer de 28 años que luce feliz, decía. Puede leer lo que es escrito en un sobre o está en una puerta. Puede leer documentos. Se enfoca el texto. Lo capta
y el sistema lo lee para el usuario. Puede leer billetes, le dice al usuario de cuánto es el billete. Puede leer el código de barras, por ejemplo, de un producto en el supermercado, y le dice al paciente qué producto es. Y si están los datos disponibles, dice hasta cómo prepararlo. También puede enlazarse a redes sociales, a otras aplicaciones, y leer para el paciente qué dice una publicación. Describe también escenas, por ejemplo, esta escena está descrita como una muchacha que está tirando un frisbee en el parque. Y pues es un sistema que está disponible para personas con baja visión. Otro sistema también que puede ser útil para una persona con baja visión es el sistema ORCAM. Este sistema se adapta a un armazón, como ustedes lo pueden ver aquí. De igual manera transforma lo que el paciente pues ve, aunque no identifica, y lo transforma pues en experiencia audible para el paciente, se lo describe. Este es uno de esos sistemas que ayudan por medio de inteligencia artificial. Otro es el Iris Vision. Este sistema utiliza estos aparatos de realidad virtual que ya son muy comunes. Se adapta al smartphone y proporciona diferentes magnificaciones a diferentes distancias y con diferentes contrastes. Vamos a ver el video, espero que lo puedan ver bien. Les repito, si no, pues yo les voy a mandar todos los enlaces de estos. Les recuerdo, es para pacientes que tienen baja visión debido a degeneración macular. Recuerden, la degeneración macular pues nos va a afectar la visión central. Por eso es importante esa magnificación de lo que está viendo el paciente. Ok, muy bien. Otro uso de la inteligencia artificial es la plataforma de Google DeepMind AI, que nos sirve también para evaluar la degeneración macular. Y utiliza dos sistemas. Una escaneo digital por medio de OCT, que nos va a dar, gracias a la inteligencia artificial, al Deep Learning, al nivel de inteligencia artificial de Deep Learning, un modelo de segmentación que nos va a dar la evaluación capa por capa o tejido por tejido de la retina. De esa manera, tenemos dos modelos de predicción, con el escaneo digital o con la segmentación por tejido. Nos da dos modelos de predicción de cómo va a avanzar la degeneración macular dentro de los próximos 6 meses o 12 meses. Y aquí está un poco de lo que nos da la información que nos da el sistema, ¿sí? Cómo se analiza la imagen de OCT cuando se detecta, cuando se hace la predicción de cómo va a avanzar la degeneración macular, cuando empieza el tratamiento y cómo esta información va a ser útil para el doctor, para el que va a tratar al paciente. De tal manera que no solamente interviene lo que observa el oftalmólogo en el escaneo de OCT, sino que también nos va a dar información específica de cómo van avanzando las características de la enfermedad y qué podemos esperar en el tiempo por venir. ¿De acuerdo? También hay otras aplicaciones, ya para terminar, otras aplicaciones de los sistemas inteligentes, aunque estas aplicaciones para oftalmología, optometría, no usan tanto la inteligencia artificial, pero sí nos dan pues facilidades para que nosotros podamos realizar nuestras actividades más rápidamente. Por ejemplo, les voy a presentar aquí unos pocos ejemplos. Uno es la calculadora para lente intraocular. Esta calculadora está en línea. Esta imagen yo la saqué de la página donde se puede utilizar esta calculadora. Y se dan los datos que se obtienen mediante el ultrasonido
del ángulo, de la longitud axial, etcétera, diferentes medidas. Y los datos de los lentes que nosotros pretendemos, bueno, que el cirujano pretende utilizar. ¿De acuerdo? Esto es muy parecido ya específicamente a lo que nosotros usamos como optometristas, a las calculadoras que ofrecen algunos laboratorios para lentes esclerales. Por ejemplo, el laboratorio Lumilent tiene para sus lentes esclerales una calculadora en la que podemos meter los parámetros de oculares del paciente, podemos meter lo que obtuvimos de las lentes de prueba y la calculadora nos va a dar exactamente cuál es el lente ideal para ese paciente. Es más o menos la misma idea. Otras aplicaciones que podemos nosotros cargar en nuestro celular, por ejemplo, es la de referencia y diagnóstico, en diagnóstico y tratamiento. Una muy común es esta, la iHandbook, que esta contiene pruebas de agudeza visual, puntos de fijación, pruebas de visión de los colores. También tiene un atlas de oftalmología, la que podemos utilizar como referencia, podemos utilizar para explicar al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que estamos encontrando. Un manual de referencia rápida de patologías y de medicamentos y una calculadora para riesgo de glaucoma. También hay otras aplicaciones que nos dan, por ejemplo, optotipos, nos dan videos de partes del ojo, videos de cómo, o imágenes de cómo un paciente puede ver con una catarata, etcétera. Y también hay pues aplicaciones específicas para optometría, que esto es algo que yo creo que pues, nos debe interesar mucho porque pues muchas empresas están optando porque el paciente compre sus lentes en línea. Están impulsando mucho la compra de lentes en línea. Y no solo lentes para el sol o lentes de contacto, sino que el paciente ya no siente la necesidad de ir a hacerse una revisión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso no es el caso de estos primeros que les voy a presentar, en el caso de la empresa Zeiss, pues tiene en su página de internet una prueba, le llama revisión en línea de la visión, en la que el paciente en su pantalla, pues va a ver una serie de optotipos en los que dependiendo de hasta cuáles alcance a ver, perdón, pues va a determinar si requiere o no de una revisión completa. ¿Sí? Otra es en la página de Rodenstock, en la que también hay una parte donde la persona puede checar su visión. ¿Sí? Otra también en la página de Essilor, en la que también pues, dan las instrucciones a cuánto debes de colocarte. Si te colocas los lentes, pues vas a ver mediante estos optotipos en los que tú vas a señalar hacia dónde está abierta la letra. ¿Sí? O como les decimos a los niños, hacia dónde están las patitas de la letra, pues el paciente va a seleccionar hacia dónde y pues le va a dar información a la persona si requiere de una revisión. Pero también hay empresas de óptica, de venta de lentes en línea, en la que le dan la opción al paciente de hacerse el examen de forma remota. Y con este sistema puede hacerlo donde quiera que esté, en su casa. Lo que necesita es una computadora. Te da una instrucción de a qué distancia debes de colocarte. Y con la aplicación en tu teléfono, pues vas a hacerte el examen. Ya que te lo hiciste, la empresa te va a decir si necesitas lentes o no. Dentro de 24 horas te va a mandar la receta que necesitas y y ya con eso tú vas a poder escoger el armazón que te guste. La empresa coloca esa graduación en tus lentes y te los envía. Bueno, pues aquí no hubo presencia de un profesional de la salud visual, ¿no? O sea, no, el paciente ya no tuvo la necesidad de ir a su revisión. O sea, esta empresa no está anunciando una óptica en la que puedes hacerte un examen de la vista gracias a un optometrista. Está anunciando la venta de tus lentes ya con tu graduación. ¿De acuerdo?
Bueno, pues eso pues, nos deja pensando, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas aplicaciones? Y como conclusiones quisiera yo presentarles estas, ¿no? Que son las tres que yo creo que van a ayudar a que la inteligencia artificial cada vez esté más presente en nuestras actividades. Actualmente el área de cuidado visual tiene un gran potencial para la implementación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Como ya lo vimos, no solo en la parte de detección de patologías, sino también en la parte de detección eh, pues de problemas visuales, de refractivos. Además, se llevan a cabo nuevas investigaciones en el campo clínico en degeneración macular, en retinopatía del prematuro, cataratas, glaucoma, diabetes, etcétera, en la que obtenemos mayor información. Es decir, los investigadores, los médicos, los optometristas que se dedican a estos campos de investigación, cada vez tienen mayor información. ¿Y esa información a dónde va a ir a parar? Pues a nosotros como practicantes de la profesión, pero también a los sistemas de inteligencia artificial. Hay un gran desarrollo de la calidad de las imágenes obtenidas. Los sistemas actualmente, por ejemplo, los autorrefractómetros modernos, las cámaras de fondo de ojo modernas, utilizan sistemas que anteriormente ya se empezaron a utilizar en la observación de las estrellas en observatorios, en telescopios, en los que por medio de la óptica adaptativa eh, colocan lentes que se pueden deformar de manera que compensan las aberraciones, de tal manera que pueden obtener imágenes de una estrella sin aberraciones y observar mejor su comportamiento o sus características. Esto mismo se está aplicando a las cámaras de fondo de ojo para que las aberraciones presentes en nuestro ojo no obstruyan la calidad de la imagen que va a recibir de la retina, de tal manera que en conjunto todas estas tres situaciones pues van a permitir que cada vez sean mejores los sistemas de inteligencia artificial que vamos a tener presentes. Pues me gustaría que ustedes lo analizaran, que vieran cómo ven, que vieran cómo se ve el futuro para nuestra profesión, en qué forma lo afectará o en qué forma nos ayuda. Y pues el nombre de la plática era ese, ¿no? Si estos sistemas de inteligencia artificial nos van a ayudar o nos van a sustituir en un futuro. Realmente, cuando vimos la parte de los sistemas de inteligencia artificial para análisis de la retina en la búsqueda de la presencia de retinopatía diabética, pues realmente el sistema ya está sustituyendo al oftalmólogo, ya está sustituyendo al optometrista. Únicamente pues nos da la información no tanto de un diagnóstico detallado, sino de si hay o no la presencia de la enfermedad, de tal manera que debamos de canalizarlo al profesional adecuado. Por ejemplo, si este sistema lo utiliza un oftalmólogo en su consultorio, pues va a dejar que quien lo maneje, quien haga esta prueba sea la enfermera. Y la enfermera únicamente se limitará a darle información, dependiendo de lo que la máquina le diga, al paciente si requiere o no una revisión del doctor. De igual manera, las cadenas de óptica que ya lo están utilizando, el optometrista no va a dar un diagnóstico, simplemente va a recopilar la información y se lo va a dar al paciente para recomendarle, ya sea un profesional específico o a que vaya a buscar una atención más especializada. Entonces, pues de alguna manera, cierta parte de la actividad sí la están sustituyendo, pero pues ustedes saben que el diagnóstico por ejemplo, la retinopatía diabética no se limita nada más al ojo. La enfermedad de la diabetes implica otros sistemas del paciente que también van a ser afectados y que requieren de atención. Entonces, no creo que haya una limitación en ese aspecto. Pues eso sería todo por hoy. Yo les pongo aquí las referencias de dónde obtuve la información para esta plática. Todo esto se los voy a mandar por correo electrónico. Los invito a que nos sigan en las pláticas que vamos a tener próximamente. La siguiente es este 19 de enero
es un martes a las 2 de la tarde, en la que vamos a tener la participación de un oftalmólogo especialista en glaucoma y nos va a hablar de las principales partes del diagnóstico que podemos hacer en la consulta de optometría de el riesgo de glaucoma. La revisión que podemos hacer en la retina de un paciente, no solamente limitarnos a la toma de la presión intraocular, sino también cómo está su retina y que seamos capaces de diagnosticar si ese paciente tiene o va a tener en un futuro problemas en su visión debidas al glaucoma. Podamos dar una atención más pues amplia, más completa a nuestros pacientes en nuestra consulta de optometría. Les agradezco mucho su presencia.